Sim, receber. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver sobre algunos conceptos básicos para la producción de forrajes. Primero vamos a definir primeramente qué es agricultura. ¿Ya? Sabemos que la agricultura es una de las técnicas desde el inicio de la civilización y más antes todavía de la humanidad, en el cual ha constituido en ser una herramienta importante para la evolución humana, para la obtención de qué? De alimentos, ¿no? Para su sustento. Entonces vamos a hablar sobre un concepto bien básico de la agricultura. Hay diferentes nociones de definiciones de qué es la agricultura, pero nosotros la vamos a llegar a resumir en el siguiente término. ¿Qué es la agricultura? Es la artificialización de los ecosistemas. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con eso? Al referirnos con el término de artificialización, nos estamos refiriendo a que el humano, el hombre, por acción antrópica, está llegando a realizar una modificación en este ecosistema, volviéndolo artificial. Y al referirnos a artificial es cuando ya no solamente llega a estar involucrado lo que es la naturaleza. Es decir, volvemos a un ecosistema artificial. ¿Para qué? Para que pueda adoptar a otras especies en dicho ecosistema y a partir de ello pueda llegar a desarrollarse y tener una cierta producción. ¿Ya? Entonces vamos a definir que la agricultura es la artificialización de los ecosistemas. Y esta definición no escapa al concepto que va a poseer esta cátedra, ¿ya? En el cual nosotros tenemos que abordar algunos ciertos conceptos de lo que es una pradera y pastura. Entonces, cuando trabajamos en praderas y pasturas, estamos modificando el ecosistema en función a la producción y canalización antrópica. Es decir, cuando estamos hablando de esa artificialización del ecosistema, es cuando nosotros vamos a trabajar en estas praderas y pasturas y las vamos a modificar, estamos modificando el ecosistema en función a qué? A la función de la producción objetivo y canalización antrópica, ¿no? Entonces, tiene sentido con lo que es ese corto concepto. Ahora, al realizar esta modificación de este ecosistema, no vamos a llegar a preservar porque ya hemos modificado el ecosistema, pero sí vamos a conservarlo. Es decir, la materia de manejo y cultivo de forrajes tiene ese fin, de llegar a conservar esos ecosistemas. ¿Para qué? Para que se llegue a generar la producción de manera sostenible. Entonces, nuestro objetivo es generar procesos productivos eficientes donde el ecosistema se conserve y permita sustentar el desarrollo a las próximas generaciones. Este es un concepto de ¿qué? De desarrollo sostenible. Es decir, que nuestras parcelas, nuestro terreno, etcétera, tiene que llegar a ser sostenible. ¿Para qué? Para la producción, para posteriores generaciones. Nosotros no podemos llegar a ser egoístas y decir, yo estoy viviendo en esta época, entonces solamente tengo que producir y tener los mejores rendimientos solamente para mi generación, desgastando lo que es el recurso suelo, contaminando lo que es recursos hídricos. En realidad ese no es el objetivo de
la humanidad, sino es el de llegar a realizar prácticas totalmente sustentables de tal manera que lleguen a ser sostenibles para próximas generaciones. Es decir, tenemos que llegar a cuidar. Y esto ustedes han debido ver en lo que es cambio climático y medio ambiente, si no me equivoco, está en el pensum antes de estas materias, ¿no? Entonces, la unidad básica con la que vamos a trabajar en la agricultura, ya, van a ser el predio. Es la unidad básica de la cual nosotros vamos a llegar a estudiar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y aquí tenemos que tener un criterio bien básico de que los pastizales, ya, no es el pasto, sino es el ecosistema donde la biocenosis y la fitocenosis están organizadas en estructuras. Y de la misma manera, el hombre y la sociedad está organizada en una estructura jerárquica. ¿Ya? Es decir, estos pastizales no solamente van a llegar a ser la biocenosis, la fitocenosis, etcétera, sino de la misma manera tiene que estar relacionada con lo que es la estructura en la cual está organizada el hombre y la sociedad. Y este hombre, el hombre y la sociedad necesariamente tiene una estructura jerárquica, ¿no? En el cual tiene su funcionamiento político, social, etcétera. Pero asimismo necesita una cierta infraestructura. ¿Para qué? Para el funcionamiento de este objetivo productivo. Vamos a hablar más adelante de esto. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener una interrelación existente con el ecosistema, el hombre, y lleguen a tener este desarrollo sostenible. Acá, por ejemplo, llegamos a tener lo que es un ensilaje, ¿no? En el cual, a ver, podemos decir con el concepto anterior de que el pastizal se está llegando ya a interrelacionar con el hombre. ¿Para qué? Para llegar a obtener un producto. ¿Para qué? Para la crianza de los animales. En este caso, por ejemplo, tenemos un ensilaje, ¿no? El ensilaje hemos dicho que es un proceso químico de conservación de forrajes, en el cual la naturaleza no puede llegar a generar este tipo de producción, ¿no? Necesariamente se requiere que la intervención de. ¿Para qué? Para llegar a generar lo que es el triturado de la misma, entre otros. ¿Ya? Para, por ejemplo, llegar a realizar el triturado del forraje, la compactación, de la misma manera, previamente a eso, la cosecha, el corte, etcétera, ¿no? Y una vez generando todo lo que es el proceso de ensilaje, el mismo hombre llega a generar el tiempo, o llega a ver el tiempo necesario para qué, para el consumo de este forraje. De tal manera que esta va a ser con el objetivo de la producción animal. Pero para realizar este ensilaje de la misma manera necesita una infraestructura que van a llegar a ser los silos, que de la misma manera van a necesitar maquinaria, etc. Entonces, como pueden observar, para la producción de este ensilaje no solamente es la naturaleza, ni tampoco el hombre, sino está relacionado la naturaleza, el hombre, la infraestructura, tecnología, etc. ¿Para qué? Para llegar a tener una mejor producción. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos, nosotros en la cátedra vamos a estudiar el manejo y cultivo de forrajes,
Pero de la misma manera, conceptos que van a involucrar lo que son los ecosistemas de praderas y pasturas. ¿Ya? Ya hemos visto qué es una pradera nativa y ahora vamos a ver de la misma manera qué es una pastura. Entonces, estos pastizales van a corresponder al ecosistema donde van a llegar a predominar la vegetación herbácea, arbustiva y boscosa. ¿Ya? Entonces, en un inicio, antes de esto, hemos dicho que los pastizales no es solamente el pasto, ¿ven? Y ustedes deben estar ahorita con una imagen en la cabeza de que el pasto, por ejemplo, de las plazas, etcétera, si es solamente esas hojitas verdes, los pastizales no solamente es eso, sino va a corresponder a este ecosistema donde van a predominar estas tres categorías de especies vegetativas. La herbácea es aquella planta que no llega a tener un desarrollo horizontal tan pronunciado. Y de la misma manera no llega a estar eh, compuesta por una generación de un tallo predominante, ¿ya? Entonces, generalmente estas plantas son las hierbas, ¿no? Las que llegan a tener mayores contenidos foliares, etc. Y son con menos contenido de lignina, entre otros, ¿ya? Menos suberificadas, de tal manera de que estas plantas herbáceas llegan a ser de un crecimiento anual a bianual. ¿Ya? Anual a bianual, es decir, 1 año a 2 años. Y la vegetación arbustiva es aquellas plantas donde ya empiezan a tener un desarrollo más predominante, con tallos definidos, ¿ya? Un tallo principal y tallos secundarios, como se ha podido observar en el caso de la tola, ¿ya? Un ejemplo en el caso de las especies herbáceas puede llegar a ser la cebada, la cebadilla, la cola de ratón, etc. ¿Ya? Y la boscosa, que también nosotros conocemos, que es todo lo que es aquellas especies que tienen un dosel herbáceo, es decir, un dosel se refiere a el diámetro o el ancho de la copa pronunciada. Y generalmente son todos los árboles, ¿no? En el área boscosa. Entonces, estos ecosistemas, estos pastizales, van a ser donde los animales van a llegar a utilizar la fitocenosis. ¿Ya? ¿Para qué? Para la mantención y producción de carne, leche, piel, huevo, lana, etc. Es decir, va a llegar a utilizar todos estos productos los animales, ¿para qué? Para la mantención y producción de carne, entre otros. Y estos pastizales tienen la siguiente función. Uno, lo que va a ser la producción ganadera. Dos, la mantención de la biodiversidad. ¿Ya? Primero, la producción ganadera es lo que todos nosotros estamos buscando, ¿no? Voy a tener esos productos y subproductos de los animales. La mantención de la biodiversidad, que de la misma manera hemos hablado en el capítulo anterior, cuál es
la importancia de llegar a conservar la biodiversidad de las especies nativas, debido a que es la fuente gratuita de alimentación para los animales. De la misma manera llega a generarse lo que son los ciclos naturales de propagación, etcétera. Y hemos visto cuál es la importancia de esta biodiversidad, con qué, para evitar la erosión y de la misma manera llegue a tener una mejor captación e infiltración de agua, etcétera, entre otras funciones, ¿no ve? De la misma manera hemos hablado de del microclima que llega a generar dentro de esa especie vegetativa, de tal manera que es un hogar para roedores, pajaritos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso llega a tener la funcionalidad. De la misma manera es el almacenamiento de carbono. Es decir, hemos hablado de aquel punto donde hemos visto de que cuando llega a fenecer o cumplir la función de lo que es la raíz, hemos dicho que llega a descomponerse dentro del suelo. O sea, al generar ese proceso, llega a incorporar carbono dentro del suelo. ¿Para qué? Para posteriormente volver a ser reutilizado por la misma planta. ¿Para qué? Para generar su propio alimento y desarrollo posterior, ¿no? De la misma manera, genera una mantención del paisaje que es necesario, ¿no ve? Es decir, hace que el paisaje sea más atractivo en primavera, etcétera, en el cual puede llegar a tener un objetivo para un desarrollo turístico y objeto de recreación. ¿Y dónde se ubican estos pastizales? Pues se van a ubicar dentro de lo que llegan a ser los ecosistemas prediales. Ya, entonces, como pueden ver, estamos llegando ya a fusionar algunos ciertos términos. Ya sabemos que es un ecosistema, ¿no? Y el predio hemos dicho que es la unidad básica para el estudio de lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, en esta materia, los pastizales vamos a llegarlos a estudiar como ecosistemas prediales. Y estos ecosistemas prediales, ¿ya? Estos ecosistemas van a estar estructuradas por 3 sistemas o 3 estructuras, de la que hemos hablado, la biogeoestructura, que en este caso se va a encargar de hablar de todo lo que es la parte natural que va a llegar a brindar lo que son las características para el desarrollo de la planta. Es decir, todas las condiciones naturales para el desarrollo de la planta. Suelo, agua, entre otros. La tecnoestructura va a ser toda la tecnología que se va a llegar a utilizar, la tecnología y la infraestructura que se va a llegar a utilizar con el objetivo de producción. Y la socioestructura va a llegar a ser toda la parte social que está llegando a interactuar. ¿Para qué? Para el funcionamiento de esta tecnoestructura y de la misma manera la infraestructura que llega a utilizar. Y de la misma manera la obtención de recursos de la biogeoestructura a través de sistemas de producción. Pero no solamente son estas 3 estructuras, sino además
poseen otros sistemas en el cual vamos a calificarlas como sistemas sin estructura. ¿Ya? En este caso, el entorno al predio. Es decir, todo lo que llega a ser adyacente a nuestro ecosistema predial. Pueden llegar a ser otros productores, animales que llegan a estar en el contorno de nuestro predio o ecosistema predial, entre otros. Y sistemas externos incidentes. Sistemas externos incidentes. En este caso nos referimos, por ejemplo, a las condiciones climáticas en el cual llegan a ser de la misma manera puntos importantes para lo que es el desarrollo de estos sistemas de producción. Vamos a hablar un poco de la biogeoestructura. La biogeoestructura va a corresponder a los recursos naturales bióticos y abióticos en forma integrada, donde hay variables permanentes y circunstanciales, ¿ya? Entonces nos vamos a referir a todos los recursos naturales que tienen vida y no tienen vida, ¿no? A eso se refiere bióticos y abióticos. Y la interacción entre ellas, de tal manera que van a llegar a generar algunos ciertos procesos. Entonces, al hablar de la biogeoestructura, vamos a hablar de todo lo que va a llegar a ser el componente natural, ¿ya? Suelo, agua, vegetación, animales, etcétera, ¿ya? Y su interrelación entre estos. Entonces, dentro de esta biogeoestructura tenemos que tomar en cuenta algunos ciertos términos en el cual van a llegar a ser importantes, como por ejemplo la pendiente, ¿no? Sabemos que la pendiente es un factor importante para lo que va a llegar a ser la parte de producción en forrajes. Como podemos observar, en las pendientes más pronunciadas se pueden llegar a observar erosiones naturales existentes. ¿Por qué? Porque llega a ser muy dificultosa lo que es la parte de producción agrícola en este tiempo o en este sector, ¿no? De tal manera que en este tipo de pendientes llegan a generarse alguna cierta adaptación de especies vegetativas que se pueden llegar a realizar la producción, más que todo arbóreas entre las pendientes más superiores existentes, por ejemplo, en este paisaje, entre otros. Y vamos a ver qué término o de qué parámetros está llegando a ser compuesta esta biogeoestructura. Esta biogeoestructura está compuesta, ¿por qué? Por la situación fisiográfica, es decir, los paisajes fisiográficos. En este caso pueden llegar a ser serranías, llanuras, etcétera, piedemonte, entre otros. La pendiente que estamos hablando, ¿no? Vamos a decir que, por ejemplo, si llegamos a realizar una producción en este tipo de suelos con alta pendiente, no vamos a llegar a tener un mismo rendimiento a diferencia de una llanura, ¿no? En el cual va a estar limitada o diferenciada por diferentes factores en el cual van a llegar a afectar en la producción entre dichos paisajes. La exposición
De la misma manera, al generar este tipo de paisajes, van a llegar a tener distinta exposición del sol. Los grados de erosión, como podemos llegar a observar, en este tipo de suelos erosionados van a llegar a tener una diferenciación igual en los sistemas de producción y rendimientos, a diferencia de este tipo de suelos más estables. La capacidad de uso de tierra, las formaciones vegetales, es decir, qué tipo de vegetación llega a estar compuesta, el grado de artificialización, es decir, el grado de uso de tecnologías en la agricultura, el grado de desertificación, es decir, los suelos que llegan a estar erosionados en una gran magnitud a diferencia de otros, el sitio, las condiciones de vegetación, el uso actual, qué uso se le está llegando a dar, la zoocenosis y el uso actual de la tierra. Y dentro de esta situación fisiográfica tenemos los diferentes paisajes, terrenos planos, laderas, depresiones piedemontes, terrenos ondulados, entre otros. Y los grados de desertificación de la misma manera, ¿no? Existe una desertificación natural que puede llegar a ser una por condiciones naturales, en el caso hídricas, que llegan a generar esta erosión hídrica y el lavado de todo lo que son los componentes del suelo. O de la misma manera puede llegar a existirse por diferentes factores, como por ejemplo la composición de una fauna alterada o la eliminación de una fauna de manera natural, ¿no? Entonces son diferentes problemas por el cual pueden llegar a generarse estos grados de desertificación. La capacidad de uso de suelos, en el cual llega a estar dividida en base a un cierto grado de uso de riego, ¿no? 1, 2, 3, 4, en base a las características del cultivo, o de la misma manera se puede llegar a realizar una producción a secano, es decir, sin riego, solamente con lo que es la producción con la precipitación normal. Y es generalmente lo que se llega a dar, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Las características de las vegetaciones, en el cual existe una clasificación de las características vegetacionales que ahorita vamos a observar de mejor manera. Entre estas clasificaciones de la vegetación, se llega a realizar una clasificación en base a las características de las yemas de recambio, es decir, las yemas vegetativas. ¿Ya? Las plantas generalmente llegan a realizar un desarrollo tanto longitudinal como horizontal a través de unas ciertas yemas vegetativas o de recambio. Estas yemas vegetativas o de recambio llegan a desarrollar una multiplicación celular continua de tal manera que a partir de ella llegan a generar lo que son el desarrollo de la fitomasa, ¿ya? Y el desarrollo de la planta. Entonces, se ha realizado una clasificación de las plantas en base a la posición de estas yemas vegetativas o de recambio durante la estación desfavorable, es decir, cuando hace frío, cuando hay calor, cuando existe un estrés hídrico, entre otros. En las denominadas formas biológicas o biotipos, establecidas por este autor. Entonces, en base a ese tipo de recambio
de yemas vegetativas, se está desarrollando una clasificación de las plantas en el cual llegan a ser las fanerófitas, las caméfitas, las hemicriptófitas, las geófitas, las terófitas y las hidrófitas. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. Aquí se llega a tener, por ejemplo, una mejor imagen de estas, ¿no? Las terófitas, en este caso, ¿no? Aquí podemos observar un punto amarillito y de la misma manera el punto amarillo que nos va a representar, a la semilla. Entonces las terófitas van a llegar a ser las plantas que completan todo su ciclo de desarrollo durante la estación favorable. Llegan a ser anuales y la estación desfavorable la pasan en forma de ¿qué? De semilla. ¿Ya? Entonces, una vez que pasa la estación desfavorable, empieza la precipitación y nuevamente llega a desarrollarse hasta completar su ciclo. Hasta que llegue invierno, genera lo que es la semilla, existe la dispersión de la misma y nuevamente el desarrollo. Generalmente acá encontramos en este tipo de desarrollo las plantas forrajeras en el cual nosotros estamos llegando a cultivar, como por ejemplo la avena, cebada, triticale, etc. Todas las especies anuales. Las hemicriptófitas van a llegar a ser plantas herbáceas con yemas de recambio en la superficie del suelo o inmediatamente debajo de estas, como se observa. Estas hemicriptófitas llegan a tener la característica de que sus yemas de recambio, las yemas vegetativas, se encuentran al ras del suelo o por debajo de estas. ¿Ya? Y de la misma manera, como se puede observar, no tiene un desarrollo, un desarrollo vertical o longitudinal pronunciado. De tal manera que generalmente estas llegan a ser plantas rastreras. Acá, por ejemplo, llegamos a tener lo que es el Penicetum clandestino, que es el quicuyo. Yo creo que ustedes han debido ya ir a Cotacota antes de que haya pasado esta cuestión de la pandemia. Entonces, este es un claro ejemplo de este tipo de plantas en criptófitas, en el cual llegan a tener un desarrollo tanto debajo del suelo como por encima del límite, y en el cual a partir de ella llegan a generar su desarrollo. Las geófitas, que llegan a ser las plantas donde sus yemas de recambio se encuentran en los tallos subterráneos, como bulbos, rizomas, tubérculos. ¿Ya? Entonces, estas plantas se caracterizan, ¿por qué? Porque su propagación o sus yemas de recambio, sus yemas vegetativas, se encuentran por debajo del suelo. Y acá, por ejemplo, llegamos a tener lo que son el Phalaris, una especie forrajera de gran importancia. De la misma manera, este tipo de recambio se llega a generar con los tubérculos.
Un claro ejemplo, aunque no, la papa, por ejemplo, no es una especie forrajera, pero para que se ubiquen, podemos observar que la papa llega a ser un tubérculo, ¿ya? Un tallo subterráneo, de tal manera que a partir de ella se puede llegar a generar lo que es la propagación de la misma, ¿no ven? En el campo sabemos que cuando llegan a sembrar, no siembran lo que es la semilla de la papa, ¿no ven? ¿Qué es lo que llegan a sembrar? Llegan a sembrar el tubérculo, la papa que nosotros comemos. Esa es otra forma de propagación también o de forma biológica en lo que es la planta. Las caméfitas, como se puede observar, que llegan a tener ya un crecimiento tanto vertical como horizontal más desarrollado, ¿no? Y van a llegar a ser las plantas herbáceas o leñosas que viven varios años, es decir, son de bianuales para adelante y con las yemas por encima del suelo de al menos 25 centímetros de altura. Generalmente acá se encuentran lo que son los matorrales. Acá un claro ejemplo va a llegar a ser lo que es la tola. Y las fanerófitas, que llegan a ser plantas generalmente leñosas, que son plantas perennes, con varias yemas por encima de los 25 centímetros de altura. En ocasiones también se las llegan a denominar nanofanerófitas, que son aquellas yemas que se encuentran a menos de 3 metros y generalmente van a llegar a ser los árboles, arbustos, entre otros. Y por último, las hidrófitas, que llegan a ser plantas donde sus yemas de recambio se encuentran sumergidas en el agua. Entre estas, por ejemplo, se llegan a tener lo que es la totora. Han debido llegar a ir por riberas del río y observar el desarrollo de esta planta que, por ejemplo, se llega a dar en el lago, ¿no? Y lo utilizan de la misma manera como uso de forraje en los animales. La socioestructura va a corresponder a todo lo que es la organización jerárquica del hombre y de la misma manera de cómo está llegado a estar organizado para su desarrollo cotidiano. Para ello está organizado, por ejemplo, de una organización social, de una organización laboral, cultural, en el cual llega a considerar que la educación, salud, densidad poblacional, etc. ¿No? Toda esta socioestructura es ¿para qué? Porque el hombre llega a generar un punto importante para lo que es el desarrollo de la producción de forraje durante todo el ciclo, ¿no? Él es el que siembra, el que hace el manejo, realiza los procesos de cosecha, postproducción, entre otros. De la misma manera se encarga en los procesos de producción, como se puede llegar a observar, en la explotación lechera, entre otros, ¿no? Y la tecnoestructura que emerge entre la interacción de la biogeoestructura y la socioestructura, donde se generan las estructuras tecnológicas como ser los cercos, caminos, etcétera, es decir, toda la estructura y tecnología que se llega a utilizar para la producción.
podemos observar silos verticales o silos de la misma manera. ¿Para qué? Para llegar a usarlo como estructura para guardar el heno. O de la misma manera, estructuras para el desarrollo o de la producción ganadera, entre otros, ¿no? Y la tecnología, por ejemplo, para el abonado de los suelos, etc. Es una empacadora, por ejemplo, de enolaje. Son fotitos de Chile. Empacadora de enolaje, de tal manera que, como se puede observar, son tecnologías que se llegan a utilizar ¿para qué? Para aminorar lo que es el trabajo o mano de obra del hombre. Aquí tenemos fardos de heno. ¿Para qué? Para la producción o alimentación de este tipo de ganados que llegan a tener buenos rendimientos. Y los sistemas externos incidentes, en el cual se refiere al medio donde el sistema llega a existir, tal como el clima, ¿no? Todos los sistemas que llegan a ser factores que llegan a interactuar con lo que es nuestro sistema, como por ejemplo el clima, las vías de acceso. Necesitamos vías de acceso ¿para qué? Para generar una mayor producción, etc. La hidrografía, de la misma manera, tenemos que saber si es que por nuestro predio, nuestro ecosistema predial va a llegar a tener ríos, etcétera. ¿Para qué? Para generar una mayor producción. Pero de la misma manera, también está sujeto nuestra producción a que a otros sistemas externos incidentes, como el caso de precios de insumos, maquinaria externa, etc. De tal manera que va a generar lo que son estas diferencias en lo que es la producción. Acá, por ejemplo, llegamos a observar un tipo de sistema en el cual podemos observar cómo es la producción y cómo es la artificialización de un ecosistema, en el cual podemos observar que claramente era boscosa y se ha llegado a cambiar este ecosistema a través de diferentes procesos de producción de ¿qué? De forrajes, ¿no? Entonces, el concepto de pastizal va a involucrar a 3 ecosistemas específicos en el cual tenemos que llegar a observar, que va a ser una pradera, una pastura y unas rastrojeras. ¿Qué son estos? La pradera, las praderas van a llegar a ser un ecosistema constituido por especies naturales o nativas y naturalizadas, ¿ya? Entonces, una pradera va a ser un ecosistema de especies nativas y naturalizadas. ¿Qué es una especie nativa? Una especie nativa es aquella donde se encuentra dentro de su área de distribución natural. Es decir, en todo lo que es su desarrollo, ha llegado a tener una distribución natural, una adaptación de la misma y ha llegado a desarrollarse de generación tras generación. ¿Ya? Sin la ayuda o intervención del hombre. Eso es importante. Entonces, estas especies nativas forman parte de la comunidad biótica natural del área. Y ahora, ¿qué es una especie naturalizada? Una especie naturalizada van a ser especies o también son denominadas especies exóticas introducidas. Es decir, en un área o lugar que por sus características han llegado a permitir el establecimiento de poblaciones autosuficientes en vida libre.
Estas especies naturalizadas han llegado a ser, vamos a decir, traídas de otro ecosistema o de otra región, de tal manera que han llegado a tener mismas características ambientales y han podido ser adaptadas en un lugar. Entonces, estas especies naturalizadas no llegan a ser nativas. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en el altiplano hay pasto llorón. Es una especie naturalizada, debido a que esta especie del pasto llorón no llega a ser una especie que ha llegado a ser generada o ha llegado a ser adaptada en este sector desde inicios de la formación, digamos, de este tipo de paisajes, sino ha llegado a ser distribuida por un proyecto que ha llegado a ser generada por lo que es el IPTA en los años 80, 90, de tal manera que han visto que es una especie muy adaptable para este tipo de ecorregiones o ecosistemas, de tal manera de que su propagación, una vez que ha llegado a ser sembrada de manera artificial por el hombre, esta ha llegado a ser diseminada de forma natural. Ahora, dentro de estas, por ejemplo, en varios paisajes o sistemas de producción, vamos a observar que existe y vivimos con las especies naturalizadas. Tal es el caso, por ejemplo, esta es el trébol, de tal manera que el trébol de la misma manera no es una especie nativa, pero llega a estar naturalizada en lo que son los bofedales existentes. El proceso de naturalización de una especie requiere que hayan superado varias barreras bióticas. Primeramente, han llegado a tener una competencia con lo que son las especies nativas y de la misma manera han llegado a luchar con lo que han llegado a ser plagas, enfermedades que son del sector. Una vez que han superado esa barrera, de la misma manera han tenido que superar barreras abióticas. Tal es el caso del clima, por ejemplo. En este sector del altiplano han superado lo que son las sequías, bajas precipitaciones, altas tasas de radiación solar, entre otros. Y una vez que posteriormente han superado estas barreras, estas especies han sobrevivido y se han reproducido de manera regular en el medio ambiente. Ahora, ¿qué es una pastura? Una pastura es un ecosistema constituido por especies exóticas o introducidas. ¿Ya? Entonces, una pastura va a llegar a ser un ecosistema constituido solamente por especies exóticas o introducidas, ¿no? Lo que acabamos de ver. Es decir, especies que han llegado a ser introducidas de otra región del mundo, o puedes llegar a ser de un mismo país, etc. De tal manera que por sus condiciones o características climáticas similares a ese sector, se está llegando a propagar de manera natural. Ahora, este ecosistema de pasturas necesariamente ha llegado a tener una intervención antrópica, es decir, el hombre es el que ha llegado a traer esta especie y posteriormente ha llegado a modificar lo que es el ecosistema natural. Es por eso que ha existido una artificialización del ecosistema en ese sentido.
¿Y qué es una especie exótica? Una especie exótica también son denominadas introducidas o no nativas y se encuentran fuera de su distribución original o nativa, ¿no? Lo que hemos hablado de otro sector. Y no acorde con su potencial de dispersión natural. Tal es el caso, por ejemplo, del alfalfa. Todas las especies forrajeras que ahora estamos llegando a producir o explotar llegan a ser especies que son exóticas o introducidas con el objetivo de que de dar mayores rendimientos de producción. Y las rastrojeras corresponden a todos los residuos vegetales que los animales consumen post cosecha, donde es habitual el uso de pajas de cereales, desechos de hortalizas, entre otros, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos turriles se les denomina también turriles de enolaje, de tal manera que posteriormente a ello se les da de esta manera para el consumo animal. Y estos desperdicios existentes en lo que es los posteriormente a la cosecha llegan de la misma manera a ser pastoreados por el ganado, de tal manera que se trata de evitar la pérdida de esta biomasa, ¿no? Como se observa. Entonces, el concepto de pastura son muchas las formas en las cuales se puede denominar a la pastura. Considerando, por ejemplo, su composición, vamos a observar que van a existir praderas artificiales, introducidas, sembradas, regeneradas, mixtas, ¿no? Entre las artificiales y las introducidas, podemos llegar a generar que son un mismo concepto, las regeneradas y las mixtas que llegan a ser tanto nativas como las introducidas, ¿no? Como se puede observar. Por su longevidad, pueden llegar a ser praderas anuales, de rotación corta, rotación larga, entre otros, ¿no? Pero las más importantes, las praderas anuales y las praderas permanentes. Entre las praderas anuales llegamos a tener aquellas praderas que se llegan a generar solamente en un año agrícola, en un ciclo agrícola, mientras que las permanentes es la que no requiere este tipo de ciclos, sino tienen un ciclo de producción constante o permanente, que se puede llegar a observar cómo son los sistemas de pastoreo, ¿no? Un sistema de pastoreo por franjas, ¿no? Podemos observar que está llegando a realizar el consumo del animal a través de la delimitación con cercas eléctricas, entre otros. Según su ubicación, en el cual van a llegar a estar ubicadas por diferentes tipos de paisajes, en el cual hemos llegado a observar, ¿no ve? Que existe un pajonal, un tolar, caillar, etcétera, ¿no? En el cual se llegan a desarrollar en diferentes paisajes y condiciones climáticas existentes. Según la disponibilidad del agua, por ejemplo, van a existir praderas que llegan a ser utilizadas con riego y a secanos, como se observa. Según el según el suelo donde se llegan a desarrollar. En suelos ácidos, alcalinos, salinos, etcétera, en el cual llegan a ser característicos de diferentes tipos de desarrollo en base a las características edafológicas del sector.
según el uso, como por ejemplo las praderas de pastoreo, corte y praderas suplementarias, ¿no? Como se puede llegar a observar. Las praderas de pastoreo, estas llegan a ser las características. Las de corte, las que estamos llegando a realizar tras la producción de un cierto forraje con altos índices de rendimiento, como ser la avena, cebada, etcétera, o de las praderas de pastoreo y corte, ¿no? Las que llegan a ser de doble propósito, como hemos visto en el caso de las rastrojeras, ¿no? Y las suplementarias que de la misma manera llegan a ser generalmente con el objetivo de dar un suplemento a los animales tras la realización del pastoreo. Como se puede llegar a observar, estos son, por ejemplo, desechos de hortalizas que posteriormente, igual de la misma manera, van a llegar a ser consumidas por el animal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos sembradíos de maíz forrajero para realización de el ensilaje. Por la calidad, que van a llegar a ser praderas de mala calidad, regular, buena y excelente calidad, ¿no? Y esto se va a ver en base a algunas ciertas características externas en el cual van a llegar a manifestar estas plantas. Aquí, por ejemplo, llegamos a tener estas leguminosas, en este caso el trébol, que llegan a tener estas manchas pequeñas, como se puede observar, necróticas. Estas llegan a ser por exceso de humedad, en el cual a partir de ellas ya están empezando a atacar lo que llegan a ser hongos o patógenos dañinos para lo que es la planta, ¿no? Que por ejemplo podemos observar que existe un desecamiento de plantas y empiezan a manifestarse con baja calidad de lo que llega a ser este forraje para el animal. Y de la misma manera pueden llegar a ser fuentes o entes patógenos para qué, para para el animal. Por ejemplo, estas mismas plantas o estos mismos microorganismos que llegan a perjudicar a la planta, de la misma manera pueden llegar a perjudicar al animal. Entonces existen ahí la clasificación de estas pasturas de buena, baja y regular calidad, ¿no? Ahora, de la misma manera, nuestras especies nativas que tenemos en nuestras praderas llegan a tener la capacidad de invadir otro paisaje u otros nuevos territorios. De la misma manera como nosotros hemos llegado a adaptar algunas especies y de la misma manera nuestras especies pueden llegar a ser naturalizadas en otro sector. Ahora vamos a hablar sobre un concepto que cada vez va perdiendo mayor importancia o se va más que todo relacionando a lo que es la producción de fitomasa en lo que es la producción animal, que es el caso de las malezas. Ahora, en el caso de una producción de fitomasa forrajera, generalmente ya no se llega a considerar a otra especie dentro de nuestro sembradío como maleza, ya que a través de algunos ciertos conceptos o nuevas tendencias de producción integral, se considera a la maleza como una parte de lo que es la producción de biomasa forrajera, puesto que de la misma manera, si está llegando a desarrollarse dentro de en nuestro ecosistema predial, es debido a que de la misma manera presentan esas características de desarrollo y de la misma manera genera un cierto beneficio a nuestras plantas forrajeras. Y de la misma manera, esta maleza llega a ser consumible o llega a ser factor para
poder ser consumido por el animal. Solamente es considerada maleza para aquella planta o aquella biomasa que puede llegar a ser dañina para el animal. Ahora, existen plantas tóxicas en el cual llegan a ser perjudiciales para el animal, como es claro, ustedes ya han debido observar o tal vez han escuchado que el caso del mataconejo, en el cual, por ejemplo, tras la ingesta de esta planta por parte del animal, generalmente animales de producción como ser el cuy, conejo, etcétera, al ser consumidas ocasionan problemas internos, ocasionando la muerte. De la misma manera existen especies para este tipo de dificultades en animales mayores. Por ejemplo, en el caso del botón de oro que está existiendo en Oruro, existe esta especie que está llegando a ser propagada de manera natural, en gran sentido, de tal manera de que primero esta planta llega a ocasionar una cierta adicción al animal y posteriormente problemas internos de digestión ocasionando la muerte. Entonces, ¿cuándo se considera una planta una maleza? Las malezas son plantas deseables que generalmente van a ocasionar algunos ciertos problemas de salud en lo que son los animales. Entonces, existen diferentes tipos de definiciones de maleza, en el cual van a poder ustedes observar en los siguientes slides que van a llegar a observar en la presentación. Ya, ahorita tenemos 9:39, chicos. Vamos a dejar acá la clase. De la misma manera, yo les estoy dejando un video de esta temática en lo que es en la plataforma para que lleguen a realizar su retroalimentación. Ahorita nosotros estamos dando una introducción a todo lo que es esta temática, ¿ya? Y les voy a dejar este lapso de 20 minutitos, ¿ya? ¿Para qué? Para que descansen y de la misma manera lleguen ustedes a participar en el curso o en el webinar que se les habla, ¿ya? No sé si tal vez tuvieran alguna duda o algún comentario, chicos. Ya, chicos. Frente a que no existe alguna consulta o algo, terminaríamos la clase el día de hoy. Y les voy a dejar las actividades para la realización de esta semana, conjuntamente con los webinars, etcétera. Aquí hay una consulta. ¿Cuándo será el examen? El examen va a ser cada 3 temas. Ya, chicos, ahorita nosotros estaríamos en el tema 2. Nos faltaría un tema más en el cual van a llegar a ser plantas forrajeras, que la vamos a llegar a realizar la siguiente semana. Y posteriormente a ello, ya la siguiente semana, yo creo que ya quedaríamos la fecha de examen. Más o menos, a ver, el 21, el 28 más o menos sería una fecha tentativa para el examen, para el primer parcial. ¿Ya? ¿Hay alguna duda más, chicos?